¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba con los cuerpos tras una batalla romana? ¿Qué hacían con miles de cadáveres tendidos bajo el sol después de una masacre? ¿Se enterraban con honores? ¿Se dejaban pudrir? ¿Se convertían en advertencia o eran usados como castigo? Hoy en Reconstruyendo la Historia vamos a sumergirnos en uno de los aspectos más oscuros, brutales y olvidados de la maquinaria de guerra de Roma, porque detrás de cada victoria, de cada formación en testudo, de cada grito de Ave Roma, hay un campo sembrado de cuerpos, de sangre y silencio, y ahí comienza una rutina tan escalofriante como metódica. Quédate hasta el final para descubrir cómo los romanos convertían incluso a los muertos en herramientas de poder, y si te gustan las historias que no te contaron en clase de historia, suscríbete ahora mismo, porque cada semana desenterramos los secretos más crudos del pasado y los traemos a la vida como nadie más lo hace. La batalla ha terminado, el clamor de los escudos ya no retumba en el aire, las lanzas ya no silban, y el grito del centurión ha sido sustituido por el silencio más cruel que existe, ese que queda cuando el polvo se asienta sobre cuerpos rotos, sobre miembros desgajados, sobre hombres que hace apenas unos minutos rugían con la fuerza del deber y que ahora yacen boca abajo, con la cara enterrada en la tierra que no volverán a pisar. El campo huele a sangre, a tripas abiertas, a humo de antorchas y a sudor rancio. Los cuervos sobrevuelan con su danza circular y los hombres que han sobrevivido comienzan a preguntarse qué hacer con lo que ha quedado atrás. Porque cada batalla es un banquete de la muerte y Roma, tan meticulosa en la guerra, también lo es con sus muertos, no por compasión, no por humanidad, sino por necesidad, por estrategia, por política. Lo primero que ocurre después de la batalla no es el descanso ni la celebración, sino el conteo. Se cuentan los muertos, se separan los cuerpos según uniformes, según heridas, según valor, los propios primero, los enemigos después, se identifica a los centuriones caídos, a los tribunos, a los valientes, a los cobardes, porque incluso en la muerte hay jerarquía. Los cuerpos romanos reciben atención distinta, dependiendo del lugar y de la época. Se les recoge con respeto, se les limpia la sangre de la cara, se les acomoda el escudo sobre el pecho, y si el tiempo y la seguridad lo permiten, se les lleva a un lugar cercano donde se construye una pira funeraria o se abre una fosa común. El olor es insoportable, los cuerpos se inflan con el calor, los insectos llegan en enjambres, y el aire se vuelve denso. Pero la disciplina romana no flaquea, los soldados que siguen vivos trabajan con manos endurecidas por la costumbre. No hay tiempo para llorar, hay que actuar, y rápido, porque si no lo hacen ellos, lo hará la carroña. Muchos cuerpos romanos reciben cremación, otros entierro. Todo depende de los recursos, del terreno, del clima, y de la urgencia de moverse al próximo frente. Los enemigos caídos tienen otra suerte, se les desnuda primero, porque la guerra también es botín, se recoge su armamento, sus cinturones, sus anillos si los llevan, se les da vuelta con la punta de una lanza y se revisa todo. Muchos soldados aprovechan para quedarse con algo útil o valioso, y una vez despojados, comienza la decisión estratégica. ¿Se entierran? ¿Se queman? ¿Se dejan como advertencia? Si se trata de enemigos considerados bárbaros, insubordinados o particularmente odiados, los cuerpos se exponen, se empalan, se cuelgan de árboles, se amontonan en caminos para que los que vengan después vean lo que Roma deja atrás. Si la batalla ha ocurrido en zona hostil, a veces simplemente se los deja, los cuerpos quedan allí, bajo el cielo, para que los cuervos, los perros salvajes y la descomposición hagan su trabajo. Pero si la batalla ha sido cerca de un asentamiento romano o dentro del propio territorio, los cuerpos enemigos se entierran en fosas comunes, lejos de los soldados romanos, sin nombre, sin señal, sin rito, solo una zanja abierta y tierra encima, y si hay prisioneros, se les obliga a hacer esa tarea, a enterrar a sus propios compañeros con las manos desnudas, bajo la vigilancia de legionarios armados. Roma no pierde el tiempo, y si hay sospecha de magia o de prácticas rituales enemigas, algunos cadáveres son decapitados, sus cabezas se clavan en picas y se exhiben en plazas o en cruces de caminos, como prueba de la victoria y como herramienta de miedo. Los romanos sabían que el miedo era más útil que 1000 lanzas, y los cuerpos muertos podían hablar mucho más que los vivos. También se usaban los cuerpos como moneda de negociación, en batallas con enemigos conocidos o con reinos aliados. Roma a veces permitía la devolución de los cadáveres de nobles enemigos a cambio de acuerdos, tributos o información. En esos casos, los cuerpos eran lavados, perfumados y entregados en camillas decoradas, no por respeto, sino como acto diplomático. Incluso en la muerte, todo se calculaba. El proceso de manipular los cadáveres después de la batalla formaba parte del protocolo militar, de la propaganda y de la administración. En algunas campañas prolongadas, como en Germania o Britania, se registraban los cuerpos, se anotaban detalles, se clasificaban según tribu o región, porque para los oficiales romanos,
Cada batalla era también una fuente de información, una autopsia estratégica del enemigo, y los muertos no eran solo restos, eran datos, eran mapas, eran herramientas. Este primer bloque apenas ha abierto la puerta. Lo que sigue es aún más crudo, más técnico y más revelador, porque en Roma, incluso la muerte servía al imperio, y eso era solo el principio. Cuando el fragor del combate se ha desvanecido y la bruma de sangre se ha disipado, comienza uno de los procesos más fríos y organizados del engranaje militar romano, la gestión de la muerte. Porque para Roma, cada cuerpo tirado en el campo era una tarea pendiente, una carga logística, una amenaza sanitaria, una posible herramienta de poder simbólico y también una oportunidad de reafirmar su supremacía. El tratamiento de los cadáveres después de la batalla era una coreografía aprendida, transmitida, normalizada y ejecutada con la misma precisión con la que se formaba una legión. Los soldados no solo sabían luchar, también sabían qué hacer cuando el suelo quedaba sembrado de carne rota. En las primeras horas, los cuerpos enemigos eran registrados por esclavos, prisioneros o incluso por soldados auxiliares que, equipados con herramientas de hierro y sogas de cáñamo, arrastraban uno por uno los cadáveres hacia una zona de inspección improvisada. Allí se los clasificaba, se los despojaba de todo objeto útil, y se tomaban notas para los informes de campaña, porque incluso en la muerte, el enemigo podía hablar, su origen, sus tatuajes, sus armas, su edad, todo era información que ayudaba a conocer mejor a quienes vendrían después a vengar su caída. No era raro que los oficiales encargados de estas tareas fuesen hombres con conocimientos en anatomía, en botánica, en medicina rudimentaria o incluso en prácticas religiosas, porque los cadáveres no eran simplemente restos, eran puertas abiertas a la interpretación del poder. Roma consideraba que incluso el tratamiento del enemigo caído podía enviar un mensaje. Por eso, en muchas ocasiones, se dejaban cuerpos colgados durante días en la entrada de ciudades conquistadas, clavados en cruces, expuestos a la podredumbre y al escarnio público, como si su mera existencia sirviera para recordar al pueblo que la muerte llega cuando se desafía al águila imperial. Esta exposición no era aleatoria, se elegían cuerpos específicos, enemigos importantes, rebeldes conocidos, figuras simbólicas, y se los vestía, se los maquillaba incluso con sangre ajena, para que su caída fuese aún más impactante. En algunos casos, sobre todo en las campañas en Oriente, se embalsamaban cuerpos enemigos para enviarlos como trofeo a Roma o a provincias aliadas, con el propósito de mostrar físicamente la victoria. Los romanos sabían que una imagen tenía más poder que un pergamino. Pero no todo era propaganda. También había logística. Los campos de batalla llenos de cadáveres se convertían en focos de pestilencia. Los cuerpos hinchados, expuestos al sol, comenzaban a estallar, a liberar gases, a atraer moscas, ratas, animales carroñeros que podían llevar enfermedades a los campamentos. Por eso, a menudo se organizaban brigadas para el entierro rápido de los cuerpos enemigos, aunque se hiciera sin rito, sin lápida, sin memoria. Los soldados romanos sabían cavar trincheras, y esas mismas zanjas servían ahora como fosas comunes. Cuerpos lanzados unos sobre otros, sin orden, sin nombre, sin respeto, cubiertos de cal, de arena, de piedras, como si el olvido fuera el último castigo. Para sus propios caídos, en cambio, Roma reservaba otros tratamientos. Los centuriones y oficiales eran embalsamados, trasladados a ciudades cercanas, incinerados con honor. Los soldados comunes recibían cremación colectiva, o entierros simbólicos si el cuerpo no podía ser recuperado. En ciertos casos, cuando la batalla había sido especialmente sangrienta, los legionarios organizaban pequeñas ceremonias con antorchas, recitando frases que, aunque no oficialmente religiosas, sí evocaban la continuidad del deber, la eternidad de Roma y la inmortalidad del honor militar. Era una forma de darle sentido al horror, de transformar el hedor de la muerte en una brisa de gloria. Sin embargo, cuando la derrota era romana, todo cambiaba. Si una legión caía, si el enemigo ocupaba el campo, eran ellos quienes decidían qué hacer con los cuerpos. Algunos pueblos, como los germanos, los partos o ciertos celtas, tenían sus propios rituales. A veces desmembraban los cuerpos para mostrar poder, otras los usaban en rituales religiosos, cortaban cabezas para guardarlas como trofeo, colgaban corazones en los árboles, y eso generaba un terror profundo entre los romanos, porque sabían que en caso de caer, sus restos podían ser ultrajados, sus huesos usados como amuletos, sus cráneos convertidos en copas. Por eso el miedo a morir lejos de Roma no era solo un miedo al olvido, sino un miedo a la profanación. El ejército romano tenía prohibido dejar atrás cuerpos de oficiales importantes si había alguna posibilidad de recuperarlos, incluso si eso implicaba enviar un grupo de rescate bajo riesgo. Era una cuestión de prestigio.
La pérdida del cadáver de un general podía ser peor que la pérdida de la batalla. Y sin embargo, no siempre se podía cumplir. En el desastre de Teutoburgo, por ejemplo, donde 3 legiones fueron aniquiladas por los germanos en el año 9 después de Cristo, los cadáveres de miles de soldados romanos quedaron esparcidos por los bosques. Años después, cuando el general germánico marchó por la zona, los restos aún estaban ahí, esqueletos amontonados, huesos blanqueados por el sol, cráneos atravesados por flechas, y Germánico organizó una ceremonia para recoger y enterrar a sus compatriotas. Aquello no fue solo un acto de piedad, sino también un gesto político, una reafirmación de que Roma no olvida a sus hijos, incluso si han sido tragados por la barbarie. En muchas otras ocasiones, los cuerpos se convertían en parte del paisaje. El suelo quedaba marcado, y la tierra misma absorbía la sangre como si Roma fertilizara su imperio con el sacrificio de sus enemigos. En esos lugares se erigían estelas, inscripciones, o simplemente se dejaban piedras amontonadas como señal de que allí se había derramado sangre por el águila. Y con el tiempo, esos campos se convertían en leyenda. Los aldeanos decían que en las noches se escuchaban gritos, que los lobos evitaban ciertas zonas, que la hierba no crecía donde habían muerto los traidores. Todo formaba parte de una narrativa construida para mantener vivo el recuerdo, para que incluso los cadáveres anónimos se integraran en el relato imperial. Así, Roma no solo dominaba con la espada, sino también con el cadáver. El cuerpo muerto era un mensaje, una herramienta, un símbolo, una carga logística, un peligro sanitario, un objeto ritual, una oportunidad diplomática, un trofeo, una vergüenza o una amenaza. Y en cada caso, el tratamiento de esos cuerpos seguía un manual no escrito, transmitido en el sudor de los legionarios, en la mirada de los oficiales, en la tradición de un imperio que convirtió la muerte en parte de su engranaje de poder. Pero lo más escalofriante no era lo que hacían con los cuerpos enemigos, sino lo que hacían con los propios, con los suyos, con los que no morían en gloria, con los desertores, con los castigados, con los ejecutados. Porque Roma no enterraba a todos los suyos con honor. A algunos los enterraba vivos, los colgaba, los empalaba, los abandonaba en la arena del circo, y esos cuerpos también formaban parte de su paisaje cotidiano. Esa cara interna, esa práctica silenciosa y brutal, será lo que descubramos en el último bloque. Pero si crees que lo más escalofriante de la guerra romana era cómo trataban los cuerpos enemigos, prepárate, porque lo verdaderamente perturbador comienza cuando Roma miraba hacia adentro, cuando los cuerpos mutilados no eran ajenos sino propios, cuando el enemigo no yacía a los pies del águila, sino que había sido parte de ella, había marchado con ella, había comido el mismo pan y bebido la misma posca, pero por error, por cobardía, por traición o simplemente por destino, había dejado de ser útil, y entonces se convertía en residuo, en carga, en lección. Porque Roma no perdonaba la debilidad y el ejército no permitía grietas. Cuando un soldado desertaba, cuando desobedecía órdenes, cuando mostraba cobardía, su cuerpo ya estaba condenado incluso antes de morir. Las penas para la deshonra eran tan físicas como simbólicas. La más temida, la decimatio. Si una cohorte fallaba de forma vergonzosa en combate, el castigo era colectivo. Se escogía al azar uno de cada 10 hombres. No importaba si eran culpables o inocentes, si habían luchado o no, el azar lo señalaba, y los demás, sus compañeros, sus amigos, sus hermanos de armas, debían matarlos a golpes, a pedradas, con sus propias manos. Aquellos cuerpos eran luego arrojados fuera del campamento, sin honor, sin ritos, sin nombre. Eran cuerpos de escarmiento, recordatorio físico de que el colectivo está por encima del individuo, de que la desobediencia tiene consecuencias que manchan incluso a los inocentes. Nadie recogía esos cuerpos. Nadie los lloraba. Eran pasto de lobos, de insectos, de olvido. Pero aún más cruel era el destino de aquellos soldados cuya ejecución no era pública sino práctica. Aquellos que eran enterrados vivos como castigo, aquellos cuyos cuerpos eran ofrecidos como sacrificio simbólico, no por religión sino por disciplina. Los enterraban hasta el cuello en la tierra y luego los dejaban allí, bajo el sol, bajo la lluvia, hasta que la vida se extinguía lentamente, mientras el resto de la unidad marchaba alrededor, sin mirar, sin hablar. Porque en Roma, el castigo era también espectáculo. En otros casos, los soldados muertos por negligencia eran descartados sin ceremonia, sobre todo en expediciones lejanas, donde el terreno y la urgencia obligaban a tomar decisiones rápidas. Si un legionario caía en una emboscada, si su cuerpo no era recuperado a tiempo, no había promesa de búsqueda. El imperio no lloraba cuerpos individuales, lloraba legiones enteras. Y así, en las regiones más remotas del imperio, Bretaña, Dacia,
Armenia, decenas, cientos, miles de cadáveres romanos quedaron a merced del tiempo, de los animales, de las estaciones. Algunos se perdieron en pantanos, otros en ríos, otros en bosques tan espesos que ni los ecos de las cornetas podían alcanzarlos. Los arqueólogos modernos encuentran restos de estos cuerpos: armaduras rotas, huesos desordenados, calaveras con marcas de lanzas, dientes de oro entre raíces. Cada uno de esos cuerpos fue un ciudadano, un soldado, un engranaje del imperio. Y sin embargo, su fin fue el silencio. En el caso de los esclavos que marchaban con las legiones como apoyo logístico, ni siquiera había cuerpo que contar. Su muerte no se registraba. Su cuerpo no se enterraba. Morían y eran descartados como cualquier otro recurso gastado. A veces eran arrojados junto a los enemigos, como si ni siquiera merecieran una tumba aparte. Porque en el sistema romano, la vida tenía valor según su función. Y cuando la función terminaba, el cuerpo se convertía en obstáculo, en basura, en estorbo. Pero incluso en eso, Roma encontraba utilidad. En ciertos casos, los cadáveres eran usados para prácticas médicas, sobre todo en los campamentos permanentes, donde los médicos militares necesitaban estudiar, experimentar, entrenar. Cortaban músculos, abrían órganos, observaban patrones de muerte. Esos cuerpos, ya sin identidad, servían para mejorar la eficiencia del sistema. En los campamentos cercanos a las ciudades, los cuerpos eran también moneda de cambio. Se vendían a cirujanos, a artistas que necesitaban modelos anatómicos, a sacerdotes que hacían rituales de purificación. En ocasiones, incluso, eran quemados no en piras ceremoniales, sino en simples hogueras alimentadas por madera y restos animales. Porque el fuego no preguntaba a quién consumía. Pero lo más cruel, lo más inquietante, era que los cuerpos sin dueño eran a veces reaprovechados como advertencia. Se colgaban en caminos. Se desmembraban y sus partes eran enviadas a pueblos que dudaban de la autoridad romana. Se construían montículos con calaveras. Se organizaban desfiles de restos. Y aunque parezca macabro, funcionaba. El terror era una política. Y el cuerpo muerto era su firma. Incluso en Roma, la capital, se erigían monumentos que contenían huesos, urnas con cenizas de enemigos, salas con cráneos tallados, templos con columnas hechas de restos encalados. Era una forma de domesticación de la muerte. De tomarla y volverla arte, orden, estética. Porque Roma no toleraba el caos. Y la muerte debía obedecer. En el extremo final, cuando el cuerpo ya ni siquiera podía ser enterrado, Roma lo convertía en parte de su memoria colectiva. Las inscripciones funerarias, las estelas, los epitafios, eran selectivos. Solo unos pocos llegaban al mármol. Pero aquellos que no, quedaban atrapados en leyendas, en murmuraciones, en los relatos de soldados veteranos que contaban historias a la luz de las antorchas sobre compañeros que no fueron enterrados, cuyas almas vagaban, cuyas voces se escuchaban en los campamentos. Porque incluso en la práctica más brutal, Roma entendía el poder del relato. Y así, los cuerpos se convertían en historias. Historias de traición, de gloria, de abandono. Y cada una reforzaba el sistema. Porque para Roma, hasta el cadáver tenía que servir. Servir en la tierra, servir en el ejemplo, servir en la propaganda. Ningún cuerpo podía ser inútil. Ninguna muerte podía carecer de sentido. Y si lo hacía, Roma lo inventaba. Así terminaba el ciclo. Así se construía un imperio. No solo sobre columnas de mármol, sino sobre montañas invisibles de cuerpos. Porque Roma no era solo la ciudad eterna. Era también la ciudad de los muertos que nunca dejaron de servir.